Pasar uno de los casos que fue muy llamativo aquí en la ciudad de Santa Fe porque hay avances en la causa contra integrantes de Gravia por el caso de esta chiquita que iba a ser intervenida para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo y llegado el día que debía presentarse a un nosocomio de la ciudad de Santa Fe no estaba donde se encontraba resguardada y acusaron a integrantes de Gravia de intentar obstaculizar. Pero el repaso del caso, para no incurrir en ningún error, nos lo va a dar María Ángeles Guerrero, que es de la Asociación Civil Palabras, querellante en la causa. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, recién escuché. Sí. Sí, que repasar en tus palabras el caso, porque bueno, por ahí que leíamos medios locales, nos pueden faltar detalles para entender bien qué sucedió. Está bien, justamente eso quería por ahí aclarar y dejar en claro, me parece importante. La niña, al momento en que tenía que presentarse al hospital, ella estaba en su casa. Y bueno, lo que tenía que ir era una consulta médica, como va cualquier persona, ¿no? Porque, bueno, ella había firmado ya un consentimiento informado a su mamá, y tanto la niña como la mamá estaban plenamente informadas y habían manifestado su voluntad. Esto es muy importante decirlo porque, bueno, ella el día que tenía que presentarse al hospital no llegó. Eso alarmó a las autoridades. Recordemos que esta niña estaba en una situación de abuso intrafamiliar. Entonces, arriba las autoridades, no al equipo del hospital que se estaba acompañando. Entonces intentan comunicarse con ella para saber si la niña estaba bien, si estaba todo bien. Y bueno, y ahí se encuentran con que no se pueden contactar. Empieza una búsqueda que, bueno, fue bastante ecomediático en ese momento. Estábamos acompañando también las organizaciones feministas. Finalmente se da con la niña y ahí es donde se advierte la presencia de Gravia, digamos, en ese marco de donde la niña finalmente es contactada por el hospital a través de la intervención de la Secretaría de la Niñez. Y bueno, ahí se evidencia, digamos, que había tenido algún tipo de intervención esta organización antiderechos. Nosotros justamente lo que queremos es que se investigue y en caso de que haya habido algún ilícito, se sancione, por supuesto. Bien, hoy la nena está bien, el procedimiento se realizó y eso siguió su curso. Nosotras, la verdad es que preferimos resguardar la intimidad de la niña. Bien. Muchas mujeres de las distintas edades acceden cotidianamente a esta práctica. Algunas veces van a consultar y después deciden no hacerlo, pero eso siempre está dentro de la intimidad de cada persona. El eje acá no es si la niña se realizó o no la interrupción, sino que ella tenía una consulta y no fue, porque hubo gente que intentó, o eso al menos es lo que queremos que la justicia investigue, intentó que no acceda, que no vaya al hospital y que no acceda a su derecho al aborto y a su derecho a la salud. Por eso vuelvo a mencionar y a destacar la importancia en este sentido de que la niña ya había manifestado su voluntad y ya había sido informada, ya estaba siendo acompañada por un equipo interdisciplinario del hospital, que es quien debe garantizar el derecho a la salud, y de repente se entromete una organización ajena a toda la situación, que se entera por comentarios en la localidad donde la niña vive. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros le advertimos que no puede ocurrir que cuando una persona va a hacer una práctica de salud, y sobre todo, como en este caso, vinculada a un derecho, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la intimidad y como es el derecho al aborto, haya organismos de la sociedad civil, personas de la sociedad civil, personas jurídicas de la sociedad civil, que busquen de alguna manera que eso no ocurra. Eso es lo que no puede pasar, eso es lo que debe ser investigado.
Y en esta investigación se pudo determinar cuál es el nexo entre Grávida y ya sea gente del hospital, porque imagino que era todo dentro de un marco judicial donde se estaba llevando todo a cabo. ¿Cómo es que Grávida llega a tener contacto con la madre y con la nena? Bueno, a ver, esto de la cuestión judicial que vos preguntabas es una pregunta muy importante porque muchas veces hay una confusión. Si bien había una denuncia y hay otra causa que investiga lo que es el abuso intrafamiliar, para acceder a la interrupción del embarazo, desde el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, pero fundamentalmente a partir de la Ley 27610, no son situaciones que estén judicializadas. ¿Por qué? Porque antes lo que ocurría era que si se judicializaba una situación de aborto, hasta que la justicia resolvía, ya el tiempo biológico para realizar la interrupción se pasaba. Entonces lo que hace la Corte Suprema en 2012 es decir, estos casos no deben judicializarse porque la ley, que en ese momento y aún hoy es el Código Penal, no exige una intervención judicial para estos casos de abuso. No exige la intervención judicial para acceder al aborto, por supuesto que sí, para todo lo que tenga que ver con el delito del abuso, pero eso es otra cosa. Entonces, en este caso, la judicialización o la investigación judicial o si se quiere del MPA pasaba en ese momento por el abuso o sea, contra el abusador por el delito del abuso. Pero en lo que respecta al derecho al aborto, en esos casos no se judicializa. Lo que se hace es un acompañamiento médico interdisciplinario donde se le informa a la paciente cuáles son sus derechos y ella toma una decisión. Ese paso ya estaba realizado. Ella ya había decidido en base a la información que se le dio, que no es que se le aconseja que interrumpa el embarazo, sino que se le brinda todas las posibilidades que tiene. Y ella, en base a toda esa información, junto con su mamá, habían decidido por la interrupción. Bien. Esto es muy importante decirlo porque en general si no se piensa que eso se tiene que judicializar y toda una serie de trabas que no lo pide la ley. Está clarísimo que con la voluntad ya alcanza. La pregunta era vinculada a ver si habían podido determinar de dónde saca información Grávida, y ahora la otra es si en este marco han podido saber de otros casos donde, se ha inmiscuido en decisiones tan personales como íntimas, accediendo a algún tipo de información privilegiada, porque si no, de otra manera, ¿cómo uno se entera de que hay alguien que está por acceder a ese derecho? Bueno, esta pregunta que vos me hacés es lo que nosotros estamos también queriendo que la Fiscalía, a través de la investigación, responda. O sea, de qué manera llega Grávida la nena, y por eso nosotras como querellantes estamos proponiendo una serie de peritajes que en esto se avanzó en los últimos días, es una serie de allanamientos que se realizaron en Casa de Tania, que es donde la niña estuvo en el tiempo de donde no se la encontraba, otro allanamiento en el domicilio de Emilio Perizotti, que es el presidente de Grávida y además es la sede de la organización, ese domicilio, y en una clínica privada de la ciudad de Santa Fe donde a la niña se le hizo una ecografía. Esos son los tres lugares donde se toman allanamientos, que fue lo que se secuestró, la historia clínica de la niña y computadoras y celulares. Todo eso se va a peritar, computadoras y celulares ahí en Casa de Betania y en Aperizotti. Eso es lo que se va a peritar y es lo que nosotros ahora vamos a continuar acompañando esta etapa de investigación. Como querellantes nosotras justamente tenemos la potestad de poder sugerir al fiscal que realice una serie de medidas para recabar pruebas, y eso fue lo que ocurrió en este caso. Nosotros pedimos que se realicen esos allanamientos porque nos ampara, nuestro derecho como querellantes. Recordemos también que cuando nosotras nos constituimos, yo pertenezco a la Asociación Civil Palabras, nosotros estamos llevando adelante esta querella en conjunto y en un trabajo conjunto con la Asociación Civil Tramas Derecho en Movimiento y con un equipo jurídico que se conformó para este caso en particular. Y lo que nosotras, cuando nosotros nos presentamos, Palabras es una organización de la ciudad de Santa Fe que es feminista y que lleva muchos años militando en favor de los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia de género. Tenemos
probada trayectoria en la materia, nos constituimos como querellantes, Perizzotti lo que hace es apelar, decir no quiero que sean querellantes, por supuesto su defensa, interponen una apelación a esa, una queja, digamos, a esa situación. En primera instancia se nos da la razón a nosotras, el juez dice sí, está bien que sean querellantes, por todo esto que expliqué antes, y porque así lo define también las reformas más recientes en lo que tiene que ver con las querellas en las causas penales en la justicia de Santa Fe. Bueno, nos da la razón, la defensa apela y en segunda instancia el juez, la Cámara nos vuelve a dar la razón. Entonces estamos legitimadas para pedir este tipo de medidas, para ser escuchadas y para poder acompañar lo que es la investigación. No suplantamos el rol del fiscal, por supuesto, pero hacemos una tarea de acompañamiento. Bien. Y no quiero dejar de responder tu pregunta sobre si hay antecedentes. Nosotras conocemos distintas situaciones de esto que ha ocurrido, pero te quiero mencionar un antecedente porque ocurrió también en el hospital de Iturrastegui en la ciudad de Santa Fe, que tiene que ver con lo que fue el caso de la psicóloga Belén Catalano, que en 2016 ella intervino también, otra vez, otro caso de una niña que estaba por acceder a una interrupción del embarazo, y en este caso era una niña con discapacidad. Belén Catalano se hizo pasar por un integrante del equipo de salud que la estaba acompañando en el hospital Iturrastegui, y habló con la niña y después la niña decidió continuar con su embarazo. Bien. Porque ahí, y eso es Belén Catalano era de gravidad, y por eso se le retiró su matrícula profesional, por haberse inmiscuido en una situación que ella no estaba acompañando y hasta haber actuado con falta de ética en ese sentido. Bien. En ese momento, ¿cómo actuó la Secretaría de Derechos de la Niñez? Porque recuerdo que había tenido intervención unos días después de que surgió el caso. ¿Cómo se llevaron con ese sector? Bueno, nosotras en realidad, yo te digo, nuestra intervención empieza como querellantes y, por supuesto, desde el minuto 1 reclamando primero que aparezca la niña y después, bueno, pidiendo que el Estado investigue, o sea, que el Estado, investigue lo que había ocurrido, y en tercera instancia como querellantes. Entre que nosotras, o sea, pedimos que el Estado investigue, lo que hubo fue una denuncia por parte del Estado contra Gravida. ¿Cómo se inicia esta causa? No por una denuncia que hacemos nosotras, sino por una denuncia que hace el propio Estado de la provincia de Santa Fe en una acción conjunta entre el Ministerio de Igualdad y Género, que hoy ya no existe más, pero que estaba en ese momento, la Secretaría de la Niñez y la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue la respuesta de la Secretaría de Niñez respecto a esta causa? Ellos son los denunciantes, ¿no? Bien. Así que bueno, eso fue un poco cuál fue la intervención del Estado de la provincia en esta causa. Bien, María Ángeles, para terminar me queda una que es conocer la situación actual de los derechos de salud, los derechos también sexuales y reproductivos en la provincia de Santa Fe, también a partir de la aprobación de la ley del aborto y los 1000 días. ¿Cómo van viendo la implementación aquí en la provincia o en la ciudad, según donde tengan ustedes más rango de acción, para conocer el estado de situación y saber qué falta, ¿no? Bueno, nosotras, desde que se implementó la ley 27610, que legaliza el aborto voluntario, por supuesto hubo avances, porque tenemos una ley vigente y porque la gente ha conocido, a partir del debate que suscitó esta ley, ha conocido que el aborto es un derecho, ya las mujeres, digamos, han podido reclamarlo en los centros de salud. Pero lo que falta para eso es seguir potenciando esto en términos de políticas públicas, seguir difundiendo que esta ley está vigente, seguir difundiendo que los centros de salud de la provincia de Santa Fe tienen la obligación de dar respuesta en ese sentido. Y bueno, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la medicación. Vos al principio de la nota decía la niña iba a ser intervenida, y también hay un imaginario de operaciones, de quirófanos, y en realidad la gran mayoría de las situaciones se resuelven de forma los abortos se hacen con medicamentos. Y en la gran mayoría de los casos también
se hacen de forma ambulatoria. Por supuesto que la medicación la tiene que prescribir un médico y le tiene que haber, o una médica, y tiene que haber un acompañamiento. Pero quiero decir que por eso es tan importante que se produzcan medicinas como el misoprostol o la mifepristona. Y en ese sentido, Santa Fe, el laboratorio de microbiota farmacéutico público de la provincia de Santa Fe, bueno, la verdad es que es una de las pocas provincias, una de las pocas de las provincias donde se produce misoprostol, y es la única al día de hoy donde se está produciendo la mifepristona. Entonces, como avance, la provincia cuenta con todos los recursos para seguir garantizando el derecho al aborto, pero no podemos negar que estamos en un contexto nacional de quita, de ajuste de lo que es el Estado. Entonces eso va a implicar seguramente que, por ejemplo, no lleguen los anticonceptivos a los centros de salud, que en algún momento haya algún problema con la producción de insumos, lo que tiene que ver con insumos, que bueno, por supuesto nos alerta, nos preocupa, y nosotros seguimos reclamando que el Estado debe estar presente, porque hoy, por ejemplo, comprar una pastilla de misoprostol es inaccesible para una mujer, y más en estas situaciones. Entonces tiene que haber un Estado presente. Y muchas veces se dice, bueno, pero van a abortar con mi plata, qué sé yo. Y es lo mismo que pasa cuando uno tiene un accidente en la calle y va al hospital público. O sea, para eso sirve la salud pública, para que no nos estemos muriendo en la calle y nadie nos atienda, ¿no? Esa es la lógica de la salud de los hospitales. Total. Y muchas mujeres, y reinsisto en este contexto, muchas mujeres interrumpen su gestación, su embarazo, por múltiples decisiones, porque sufren violencia sexual, porque les pega la pareja, porque no tienen plata para sostener un chico más. Y muchas veces se dice, bueno, sí, pero la ley de los 1000 días, sí, pero la ley de los 1000 días es para 3 años. Después el chico sigue, hay que mandarlo a la escuela y un montón de cosas. Y en esta situación tan complicada, pensemos lo importante que es que la mujer, no estoy promoviendo que aborte, pero sí se pueda decidir y que no termine teniendo una interrupción en su casa casera con agujas de tejer y que termine muriendo, que eso es lo que pasa con las mujeres más empobrecidas. Totalmente, María Ángeles. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y seguiremos la causa cuando haya algún otro avance, a ver si se determina efectivamente que Gravia está incumpliendo o por lo menos intentando obstaculizar derechos de otras personas. Así que buen día. Bien, bueno. Y nos seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. María Ángeles Guerrero es participante de Multipalabras, es esta agrupación que es querellante en esta causa